Sin querer, tiró la carne congelada al suelo, sin darse cuenta de que el encargado ya había cerrado la puerta de la cámara frigorífica detrás de ella. Los dos ruidos coincidieron al mismo tiempo. El jefe creyó que no quedaba nadie dentro, mientras Millie agachaba la cabeza para guardar la carne otra vez. No fue hasta que bajaron la puerta del montacargas cuando notó que algo iba mal. Corrió a encender la luz de emergencia y empezó a pedir ayuda a gritos. Pero el encargado ya había cortado la corriente y se había marchado en el ascensor. Millie se quitó la mochila y empezó a buscar dentro. Al segundo siguiente, se quedó paralizada. El móvil se había quedado fuera. Golpeó la puerta con desesperación, pero no sirvió de nada. El aire helado seguía extendiéndose y Millie comenzó a temblar sin parar. Agarró un carrito y retrocedió unos pasos, para luego lanzarlo contra la puerta. Pero el golpe no tuvo ningún efecto, y además sus manos quedaron rojas e hinchadas por el frío. Sin rendirse, sopló sobre sus manos para calentarlas. Agarró fuerte el carrito, se puso de puntillas y volvió a embestir la puerta. El tiempo seguía pasando, y las marcas de congelación empezaron a aparecer en su cara, mientras sus orejas se volvían moradas. Su padre no dejaba de llamarla, pero nadie contestaba. Para mantener la circulación, no dejaba de frotarse las manos. Entonces, mientras se movía, sacó del bolsillo una entrada de cine. Millie miró la hora y vio que faltaba menos de media hora para que terminara la película. El cine estaba justo al lado del restaurante. Cuando acabara la sesión, seguro que mucha gente pasaría por allí. Al darse cuenta de eso, cogió una bandeja, se colocó junto a la puerta de la cámara y se quedó mirando fijamente el reloj. Cuando terminó la película, una multitud salió del cine. Millie aprovechó el momento y empezó a golpear la puerta con fuerza. Un niño escuchó el ruido y se detuvo por un instante, pero justo entonces, Millie ya no tenía fuerzas y dejó de pedir ayuda. El padre cogió al niño en brazos y salió del centro comercial. Así, Millie perdió la única oportunidad de escapar. Acurrucada en una esquina, ya estaba medio inconsciente por el frío. Su padre seguía esperando abajo, sin tener ninguna noticia. Todas las luces del centro comercial se apagaron y en todo el edificio solo quedó Millie atrapada allí dentro. Mientras la temperatura seguía bajando, su reloj también terminó congelándose. En un espacio cerrado como ese, perder la noción del tiempo era lo más aterrador. Y lo peor de todo fue que Millie empezó a sangrar por la nariz. Desesperada, acabó quedándose dormida. Cuando volvió a despertar, sus dedos estaban completamente rígidos y la temperatura había bajado hasta menos 16 grados. Sacó todo lo que llevaba en la mochila y hasta la ropa más fina le parecía útil. Entonces Millie rompió varias prendas, acercó un carrito, cogió cinta adhesiva e improvisó unos guantes térmicos para proteger las extremidades. Mirando el ventilador que expulsaba aire frío, vació la carne congelada, arrancó un trozo de cartón y lo fijó con cinta. Después se subió a una escalera y tapó una de las salidas de aire. Usando el mismo método, intentó cubrir el segundo conducto, pero justo cuando estaba a punto de conseguirlo, el cartón del lado derecho salió volando. Intentó colocarlo otra vez, pero la fuerza del ventilador la tiró al suelo. Millie trató de apartarse, aunque aún así el golpe alcanzó su pie derecho. El dolor fue inmediato y soltó un grito desgarrador. Cuando miró hacia abajo, vio que tenía el tobillo roto. Millie no dejaba de llorar, pero aún así arrancó la cinta adhesiva y quitó la última capa de protección. Su pie ya estaba hinchado y morado. Las lágrimas le caían por la cara, cubierta de marcas por congelación. Intentó tocar la herida con cuidado, pero apenas la rozó. Un dolor insoportable le atravesó el cuerpo. En ese instante, Millie terminó derrumbándose. Metió el pie entre los huecos de la estantería, colocó cartón debajo lentamente y después giró el tobillo de golpe. El dolor al recolocar el hueso la hizo desmayarse al instante. Cuando despertó otra vez, vio un pequeño ratón junto a ella. Lo acarició suavemente y por primera vez sintió algo de consuelo. Volvió a sujetar el tobillo con cinta y lo envolvió poco a poco con cartón. Después se puso de pie soportando el dolor e intentó caminar un poco, aunque le costaba muchísimo. Al menos todavía podía andar. Ahora lo más importante era recuperar fuerzas. Dentro de la cámara solo había patatas congeladas y pollo duro como una piedra. Entonces, el pequeño ratón la llevó hasta un pastelito de chocolate. Aunque estaba completamente congelado, al menos podía darle algo de energía. Millie partió un trocito y se lo ofreció al ratón. Al ver que no lo comía, acercó el pastel a su boca y sopló varias veces para ablandarlo un poco, porque ahora mismo era el único ser vivo que seguía con ella. Después de comer algo, Millie volvió a arrancar una barra de metal. Con la barra en la mano, empezó a aflojar poco a poco la rejilla del ventilador y después la clavó con fuerza dentro. Finalmente, apuntó directo al ventilador y golpeó con todas sus fuerzas. Pero el impacto la lanzó hacia atrás y no consiguió detener el ventilador. Si aquello seguía así, iba a morir congelada allí dentro.
Mientras tanto, el padre de Millie también empezó a notar que algo no iba bien. Su hija jamás tardaba tanto en volver a casa. Fue a preguntar a compañeros y encargados, pero todos le dijeron que Millie ya había salido del trabajo hacía horas. Desesperado, el padre acudió a la policía, pero nadie quiso tomarse el caso en serio. Dentro de la cámara frigorífica, Millie metió al pequeño ratón en la mochila para intentar darle calor. Entonces, de repente encontró un mechero dentro del bolso. Millie encendió unos cartones enseguida y el hielo de las paredes empezó a derretirse. Incluso la temperatura de la cámara parecía haber subido un poco, pero antes de poder alegrarse, el humo comenzó a hacerla toser sin parar. Como la cámara no tenía ventilación, tuvo que apagar el fuego rápidamente. Aún así, en los cartones medio quemados, las marcas que dejó el hielo parecían darle una nueva idea. En ese momento, ya llevaba 3 horas atrapada allí dentro. Millie decidió construir una pequeña estructura de hielo para conservar calor. Cuando terminó el refugio, primero metió dentro al ratón, después entró ella lentamente y al final cerró la entrada. Luego volvió a encender el mechero para intentar calentarse, pero al poco rato, el mechero se quedó sin gas. Fue entonces cuando vio que el pequeño ratón que había salido fuera ya estaba congelado. Intentó sacar el brazo, pero descubrió que la piel se había pegado al hielo. Apretó los dientes con fuerza, tiró de golpe y arrancó el brazo de la superficie helada. Mirando el cuerpo del ratón, por fin entendió que si todo seguía así, ella tampoco aguantaría mucho más.